Esto es muy importante ya que no todas las micotoxinas afectan de la misma forma al animal y además a veces en la práctica es mucho más riesgoso tener bajas concentraciones de varios tipos de micotoxinas que tener una sola en niveles elevados debido a que hay muchas interacciones que ocurren entre ellas. Basado en eso, nuestro equipo de manejo de micotoxinas hace una estimación del nivel de pérdida de desempeño basado en el riesgo, permitiendo comprender mucho más fácilmente cuáles son realmente las pérdidas económicas potenciales involucradas con un determinado ingrediente o alimento. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Marcando el Agrogrowth. Nuestros podcasts son una forma de estar más cerca de ti de manera virtual, para poder brindarte la información más actualizada sobre las nuevas tendencias en producción animal, los desafíos para la industria, las perspectivas del negocio y las experiencias en campo de la mano de expertos del sector agropecuario. Yo soy Daniela Puente, su host de hoy, y hablando de expertos, hoy nos acompaña Gabriela Jaime. Gabriela es médico veterinario y actualmente se desempeña como gerente de ventas para Olpe Chile en el área de rumiantes, con quien vamos a conversar hoy sobre el desafío actual de las micotoxinas, las soluciones y las herramientas que ofrece el mercado para mitigar estos ladrones ocultos. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Daniela, un gusto saludarte, muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en este podcast. Bueno tenerte. Para entrar en contexto, me gustaría que me cuentes cuál es la realidad del productor actualmente, cuáles son sus mayores preocupaciones y qué está sucediendo en el mercado ahora. Mira, en términos generales, producir leche de calidad, de forma rentable y en armonía con el medio ambiente, probablemente son las principales motivaciones de los productores de Chile y también de todo el planeta. La tarea para ellos no es fácil, hay que lidiar con variaciones en los precios de los insumos y en el precio obtenido por litro de leche, mano de obra que cada vez es más escasa y una normativa exigente. La capacidad de administrar eficientemente todas estas variables es la que determina el éxito del negocio. En Chile actualmente estamos pasando por un buen momento en términos de precio pagado a productor, tanto en el negocio de la leche como en el de la carne. Sin embargo, enfrentamos una situación global que es compleja, con variaciones importantes en el costo de muchos insumos, entre ellos materias primas que son muy importantes para la alimentación de los rumiantes, como el maíz y la soya. Probablemente hoy en día ser eficiente es más importante que nunca. Cuando mencionas rentabilidad, ¿qué se puede hacer para ser más rentable, además de ahorrar los costos en la dieta? Bueno, además de ahorrar, evitar pérdidas es fundamental, especialmente en alimentación, ya que representa más del 50% de los costos del negocio lechero. Hay toda una planificación para la elaboración de alimentos y forrajes en el campo, desde el cultivo y la confección, que requieren mucho tiempo y recursos, y es terrible ver que algunas veces deben eliminarse porque, por ejemplo, no fueron almacenados de la manera correcta y terminaron contaminados por hongos. Los hongos, además de repercutir negativamente en el valor nutricional de los alimentos, bajo ciertas condiciones producen micotoxinas, las cuales son una amenaza importante para la salud, reproducción y productividad del rebaño. Cuando hablamos de micotoxinas, a veces decimos que se caracterizan por ladronas ocultas. ¿Me puedes comentar un poco más del porqué de ese término y su vínculo con las posibles enfermedades y desafíos que la presencia de ellas puede tener en el desempeño del animal? Bueno, las micotoxinas son compuestos tóxicos producto del metabolismo de algunos hongos. Estos hongos afectan a numerosos alimentos destinados a la alimentación animal y su crecimiento puede ocurrir durante el cultivo, el procesamiento o el almacenamiento del alimento. La mayoría de las micotoxinas son químicamente estables y persisten tras el procesamiento de los alimentos, por lo tanto es prácticamente imposible eliminarlas. El daño que causan en el animal va a depender del tipo de micotoxina, del nivel de contaminación del alimento y de la variabilidad de micotoxinas presentes en él, pero siempre van a afectar negativamente la salud, la inmunidad y la producción del rebaño. Lamentablemente, a simple vista es muy difícil asegurar la presencia o ausencia de micotoxinas en el alimento, ya que si bien cuando hay contaminación evidente por hongos es muy probable encontrarlas, muchas veces están presentes en forrajes o en alimentos que no tienen ningún daño evidente. Esto a veces genera una sensación de falsa tranquilidad, ya que en la práctica me ha tocado analizar ensilajes de maíz que están muy bien confeccionados y manejados sin contaminación evidente por hongos, que lamentablemente, después de hacer los análisis, presentaron niveles muy altos de micotoxinas, sobre todo cuando son micotoxinas provenientes de hongos que se desarrollaron durante el cultivo de los granos o de los alimentos.
La tecnología ha evolucionado bastante. Sé que en el mercado existen ya varios métodos de detección que ayudan a la identificación de riesgos, también análisis y gestión de datos para que los productores puedan prevenir y manejar la contaminación por micotoxinas e incluso tomar decisiones más inteligentes y a tiempo, ¿no? Cuéntame cuáles son los diferentes métodos que tiene Oltec para mitigar este desafío. Mira, Daniela, existen algunos síntomas en el animal que nos pueden hacer sospechar de la presencia de micotoxinas. Sin embargo, la única forma de poder estar seguros y de poder cuantificar la presencia es a través de análisis de los alimentos, de ingredientes o de la TMR en caso de lecherías que tengan raciones totalmente mezcladas. Estos análisis varían en la técnica utilizada y en el número de micotoxinas que son capaces de detectar. Oltec cuenta con distintos métodos diagnósticos para la determinación de micotoxinas, siendo nuestro servicio 37 Plus la base de nuestro programa de manejo de micotoxinas. Este análisis nos permite cuantificar la cantidad de micotoxinas presentes y además nos entrega una estimación del riesgo que esa ración tiene para el animal desde el punto de vista productivo y sanitario. Además del 37 Plus, contamos con pruebas rápidas que nos permiten analizar las principales micotoxinas que afectan al rebaño de forma inmediata y en terreno. Gabriela, me comentaste bastante sobre el método 37 Plus de Oltec. Habla un poco más sobre los beneficios de usar esta herramienta. Bueno, probablemente es una de las herramientas que yo personalmente más uso. Actualmente nuestro análisis 37 Plus es capaz de detectar más de 50 micotoxinas, incluyendo las denominadas micotoxinas emergentes, que son formas menos conocidas y que no son analizadas rutinariamente ni tampoco están reguladas por normativas. Para eso contamos con dos laboratorios, uno que está en Lexington, en Kentucky, en Estados Unidos, y otro que está en Dunboyne, en Irlanda, los cuales ya llevan más de 20.000 muestras procesadas. El programa utiliza cromatografía líquida de alto desempeño junto con espectrometría de masa en tándem. Esta es una metodología que fue desarrollada por Oltec y que constituye un importante avance tecnológico, ya que identifica una variedad muy importante de micotoxinas. Nuestro análisis 37 Plus, además de cuantificar las micotoxinas presentes, como te comenté antes, nos provee una estimación del riesgo potencial a la salud o productividad del rebaño que está recibiendo este alimento. Esto nos entrega una visión muy completa del nivel de desafío al que enfrenta el rebaño. En ese sentido, Oltec desarrolló el concepto de cantidad equivalente de riesgo, o REC por sus siglas en inglés, que evalúa y calcula el riesgo potencial para una determinada especie asociada con el grupo de micotoxinas que se encuentran en la muestra analizada. Esto es muy importante ya que no todas las micotoxinas afectan de la misma forma al animal y además a veces en la práctica es mucho más riesgoso tener bajas concentraciones de varios tipos de micotoxinas que tener una sola en niveles elevados debido a que hay muchas interacciones que ocurren entre ellas. Basado en eso, nuestro equipo de manejo de micotoxinas hace una estimación del nivel de pérdida de desempeño basado en el riesgo, permitiendo comprender mucho más fácilmente cuáles son realmente las pérdidas económicas potenciales involucradas con un determinado ingrediente o alimento. Y cuando el productor necesita un resultado que tome menos tiempo, ¿qué opciones tiene? Bueno, efectivamente muchas veces nos llaman con la sospecha de que un alimento pueda estar contaminado por micotoxinas y quieren asegurarse antes de ofrecerlo a los animales. Para estos casos también tenemos una alternativa que son kits de detección rápidos que en un par de minutos pueden detectar las principales micotoxinas que afectan al ganado lechero. Este es un método rápido, de fácil ejecución y que nos permite efectivamente actuar de manera inmediata. Y como herramientas, ¿qué utilizan para ayudar al productor a identificar los riesgos que tiene en su operación? Por ejemplo, he escuchado sobre el PAC PC, no sé si está dentro de ellas, y cuéntame más bien en qué consiste. El PAC-PC es una evaluación que normalmente también hacemos en terreno. Es un programa de control de puntos críticos y está basado en los principios de HACCP. Fue diseñado efectivamente para identificar riesgos de micotoxinas dentro de un plantel agrícola, puede ser una lechería, una engorda o una planta de alimentos, y crear un plan para minimizar los riesgos para el animal. Para poder conocer el nivel de desafío o el nivel de riesgo de cada lechería, evaluamos principalmente dos áreas. Primero, recopilamos y analizamos algunos índices productivos que son claves y que nos permiten hacernos una idea del estatus del rebaño. Índices de salud, reproductivos, principalmente. Posteriormente, analizamos el almacenamiento y el manejo de granos y commodities dentro del campo y le prestamos especial atención al manejo de los forrajes. Para eso realizamos mediciones de temperatura con cámaras termográficas y termómetros sonda y analizamos la confección general
y sobre todo el manejo de la cara expuesta de los ensilajes. Toda esta información nos entrega una visión bastante completa del nivel de riesgo por micotoxinas que está enfrentando el rebaño de ese campo. Bastante completo. Hemos venido hablando sobre las herramientas que tiene el productor para identificar este riesgo, pero ahora me gustaría pasar un poco más a las soluciones que tiene si sus alimentos presentan micotoxinas. Mira, independiente del nivel de micotoxinas encontradas, siempre se debe utilizar un secuestrante que sea de eficacia comprobada y que otorgue un amplio nivel de protección. Debemos considerar al secuestrante de micotoxinas como un seguro de vida para el rebaño, ya que aun cuando tengamos un muy buen manejo de micotoxinas en el campo, siempre está el riesgo de recibir algún insumo externo, por ejemplo, grano, alguna materia prima o un concentrado, que pueda venir contaminada y con niveles altos de micotoxinas. Debemos recordar que las pérdidas productivas por micotoxicosis son importantes y nos ha tocado ver en algunos casos que incluso pueden ser fatales. ¿Y qué ofrece Oltec como solución para mitigar el riesgo? Bueno, como hemos conversado, todo nuestro programa de manejo de micotoxinas es una herramienta muy importante para poder identificar y cuantificar las micotoxinas que están en la lechería. Como parte del programa, después de que realizamos los análisis, vamos a entregar informes y recomendaciones según los resultados que encontremos. Ahora, para poder mitigar los efectos de las micotoxinas, Oltec cuenta con un amplio portafolio de secuestrantes, todos ellos con un respaldo científico potente y con distintas formulaciones que se ajustan a los diferentes niveles de desafío que pueden estar enfrentando los animales, porque no todos los campos tienen la misma realidad, ni las mismas zonas geográficas del país tienen el mismo nivel de riesgo. Dentro de este portafolio, Mycocerva Plus es probablemente el secuestrante de micotoxinas de Oltec más conocido y posicionado en el área de rumiantes. Muchos de nuestros clientes han podido confirmar su eficacia a través de los años y hoy en día lo consideran un producto clave dentro de la alimentación de sus rebaños. Mycocerva Plus es un absorbente de micotoxinas de amplio espectro formado por carbohidratos funcionales obtenidos de levaduras y microalgas marinas que fueron seleccionadas específicamente para absorber micotoxinas. La pared celular de estas especies contiene una estructura compleja de carbohidratos insolubles, lo que le otorga estabilidad de absorción en los distintos pHs a lo largo del tracto gastrointestinal. Y Gabriela, desde tu experiencia, ¿cuáles son las recomendaciones que le puedes dar al productor para minimizar el riesgo de la contaminación por micotoxinas? Bueno, Daniela, identificar y cuantificar las micotoxinas es un excelente primer paso para saber el nivel de desafío que enfrenta mi rebaño y el potencial efecto que puedo tener en la salud y productividad de mis animales y por lo tanto en la rentabilidad del negocio. También es vital tener un buen manejo de forrajes dentro del campo, desde la confección hasta la utilización. Poner especial cuidado al manejo de la cara expuesta de los ensilajes. Revisar la integridad de los plásticos que puedan estar recubriendo bolos o mangas donde se almacenen alimentos. Descartar alimentos con contaminación evidente por hongos también es muy importante. Los granos, los commodities y los concentrados deben ser almacenados correctamente, resguardados de la lluvia y del exceso de humedad. El carro forrajero, que normalmente a veces no se le presta mucha atención, también debe tener un programa de aseo que evite que se acumule alimento. Lo mismo aplica a los silos donde se almacenen granos o concentrados. En términos generales, Daniela, deben realizar todos los esfuerzos necesarios para ofrecer a los animales alimentos nutritivos, pero también seguros que les permitan alcanzar su máximo potencial genético. Gabriela, realmente ha sido un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Ahora me gustaría que me cuentes qué mensaje final te gustaría dejar para la audiencia. Bueno, como conversamos, Daniela, las pérdidas por micotoxinas existen, pueden ser muy importantes y pueden afectar bastante la rentabilidad del negocio lechero y el negocio de carne. Los invito a estar siempre bien alerta a las señales que nos puedan estar indicando que hay problemas de micotoxinas en el campo y a que nos contacten. En caso de cualquier duda, nosotros estaremos más que dispuestos a poder asesorarlos y ayudarlos. Gabriela Jaime, gerente de ventas para Oltec Chile en el área de rumiantes. Un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias, Daniela. Para más información, visita nuestra página web oltec.com/la.